Hola, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y podemos empezar. Se graduó en Biología por la Universidad de Navarra, donde consiguió el premio extraordinario de licenciatura. Tiene un máster en Ingeniería Biomédica y una tesis doctoral sobre el coronavirus en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta tesis consiguió el premio de Laboratorios IPTRA a la mejor tesis doctoral en sanidad animal y ahora es codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, donde se trabaja en la creación de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Empezamos. ¿De qué manera la preparación de su tesis y sus investigaciones posteriores sobre la infección del coronavirus en animales para enfrentarse a un reto como el de conseguir una vacuna contra el SARS-CoV-2? Bueno, pues es fundamental todo el conocimiento previo que uno tiene sobre una familia de virus. Es muy importante para poder enfrentarnos a este nuevo desafío que es este nuevo virus es un miembro de esa misma familia y por lo tanto, aunque hay muchas cosas que los hacen diferentes, este es un virus humano, el coronavirus de mi tesis era un coronavirus animal, pero esencialmente se parecen mucho en la forma de trabajar con ellos, en la forma en la que se multiplican. Todas estas características hacen que nuestro laboratorio tuviera una ventaja a la hora de empezar a trabajar en este proyecto de la vacuna, porque tenemos el conocimiento por una parte y por otra todos los sistemas de trabajo los teníamos ya en funcionamiento y ha sido simplemente cuestión de cambiar el interruptor y empezar con un virus nuevo, pero empleando todos los sistemas que ya estaban funcionando antes. Como experta en los coronavirus, ¿cómo cambió su trabajo en el laboratorio antes y después de comenzar la pandemia? Bueno, pues digamos que, como os decía antes, seguimos trabajando en un virus que pertenece a la misma familia y la clase de trabajo, de protocolos que utilizamos son esencialmente similares. En eso no hemos tenido que cambiar gran cosa. Lo que sí que ha cambiado, por supuesto, es, digamos, la presión de trabajo, el compromiso con trabajar en algo que se necesita y que se necesita cuanto antes. Y no solamente esta sensación de urgencia, de que tenemos que ser lo más eficientes posible en el trabajo, sino que nosotros somos un laboratorio de investigación. Y en el desarrollo de una vacuna, esto es un proyecto muy amplio en el que hay una parte importante de investigación que es en lo que nosotros somos fuertes. Pero además hay que mirar más adelante. Y ese mirar más adelante significa encontrar empresas que puedan producir en grandes cantidades nuestra vacuna. Hay que hacer ensayos clínicos en personas para demostrar que la vacuna es eficaz y es segura. Y toda esa parte del camino es una parte que va más allá de la investigación que nosotros conocemos y que ha necesitado encontrar empresas, negociar con ellas, trabajar con otros elementos con los que hasta ahora no teníamos experiencia en dar esos pasos hacia adelante. Y eso ha supuesto un desafío importante en el que lo que significa es que nuestra investigación tiene que convertirse en un producto que llegue al mercado. Y eso significa salir del laboratorio y ponerte en contacto con compañías, cuestiones de patentes, todo un mundo que para nosotros era relativamente desconocido. Las vacunas que se están administrando son de diferentes tipos. Por ejemplo, las de ARN mensajero o las que se utilizan un virus atenuado llamado adenovirus. ¿Cuál es el tipo más efectivo contra el SARS-CoV-2 y por qué? Bueno, cualquiera de estas clases de vacunas, que como muy bien decías, son de distinta naturaleza, todas las que se han autorizado es porque han demostrado que son eficaces y que son seguras. A partir de ahí, cada una de ellas tiene propiedades que pueden ser beneficiosas dependiendo en qué contextos. Por ejemplo, las vacunas que utilizan adenovirus como vehículo tienen la ventaja de que la producción y el coste de producción son más sencillos y, por lo tanto, permiten conseguir, bueno, pues con menos dinero uno puede producir más vacunas y esto es fundamental cuando hay que vacunar a todo el mundo. Tienen también la ventaja
de que a la hora de conservarlas, de transportarlas de un lugar a otro, son más sencillas que las de ARN mensajero, que requieren una cadena de frío muy potente para mantener la estabilidad. Entonces, dentro de estas diferencias, digamos, en lo que es la logística, la conservación, digamos que las vacunas de ARN mensajero son una tecnología muy nueva. Hasta ahora no había ninguna vacuna autorizada con esta clase de tecnología. Es una tecnología relativamente compleja, la de producir el RNA y envolverlo en nanopartículas, pero están demostrando una gran eficacia y una gran seguridad. Mientras que las vacunas de adenovirus son eficaces, son seguras, pero como todos estáis viendo en las noticias, pues ahora que se han administrado a millones y millones de personas, hay algunos casos en los que puede haber quizás algunos problemas de seguridad que hay que resolverlos y que hay que enfrentarse a ellos. En cualquier caso, todas las vacunas que se han autorizado son eficaces, son seguras y puede suceder que algunas de ellas, como las de adenovirus, se decida que son muy buenas en personas de cierta edad, a partir de 60 años, pero conviene limitar su uso en personas más jóvenes, por ejemplo, para evitar estos problemas que se están viendo. Como todo, cada uno de los candidatos a vacuna que se ha autorizado tiene un gran beneficio y pueden tener ciertos inconvenientes, que pueden ser por el precio, por lo que sea. Lo importante siempre es conseguir que el beneficio que dan esté por encima de los inconvenientes que puedan tener. Y siempre hay un contexto en el que una de estas vacunas es buena. Bueno, ahora le voy a pasar con mi compañera Lucía. Hola. ¿Qué tipo de vacuna es la que está usted creando en su laboratorio y cómo y cuándo se podrá administrar en humanos? Bueno, la vacuna que estamos haciendo en nuestro laboratorio se parece a las vacunas de ARN mensajero. Es también un ARN que va a ir envuelto en unas partículas. En este sentido es muy parecida a la de Pfizer y la de Moderna, pero tiene dos cosas que la hacen diferente y que creemos que la hacen más potente. La primera es que este ARN es un ARN que puede multiplicarse a sí mismo, que puede autorreplicarse. Eso quiere decir que aunque pongamos un número de moléculas pequeño cuando administramos la vacuna, ella sola puede multiplicarse. Por lo tanto, podemos poner una dosis más pequeña que la que se está poniendo con otras vacunas, costaría menos producirla porque hay que administrar menos cantidad de la dosis y sería suficiente con una dosis única. Esta es una primera diferencia. Y la segunda diferencia es que las vacunas de ARN que se están administrando llevan un solo componente del virus, que es la proteína de las espículas. Son estas proyecciones que forman la corona del coronavirus. La nuestra, además de llevar este componente del virus, que es muy importante, lleva otros componentes del virus, que también son importantes para que la respuesta inmune sea más potente todavía y más completa. Por estas características, nuestra vacuna seguramente será más eficaz. ¿Y por qué queremos decir que nuestra vacuna va a ser más eficaz? Pues porque hemos hecho ya experimentos y hemos experimentado con una vacuna similar a esta para otro coronavirus humano que es mortal. Y hemos visto que cuando hemos construido una vacuna pues, casi idéntica a la que estamos haciendo para este nuevo virus, protege a los animales al 100%, hace que además la inmunidad sea una inmunidad completa, que no solo protege de la enfermedad, sino que protege también de que el virus se pueda replicar y se pueda transmitir. De ahí que tengamos estos resultados previos que apoyan que nuestro candidato a vacuna pues, tiene muy buen potencial. ¿Podría describirnos cómo ha sido el proceso para crear su vacuna
¿Y cuáles son los pasos que todavía quedan hasta que se pueda administrar en humanos? Bueno, pues en el desarrollo de una vacuna podemos diferenciar 3 grandes pasos. Uno de ellos es construir la vacuna en el laboratorio mediante ingeniería genética, en la que uno construye los elementos que forman la vacuna y hace los primeros experimentos en el laboratorio. La siguiente etapa es demostrar que esa vacuna que ha construido en el laboratorio, en animales, en modelos animales, como los ratones, los hámsters, que son modelos sencillos, consigue inducir una buena respuesta inmune y consigue proteger frente a la infección, proteger a los animales de la enfermedad y protegerlos de la muerte, por supuesto. Y la siguiente etapa es cuando ese candidato ya se prueba en humanos y se demuestra que en humanos también puede proteger. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es construir este prototipo en el laboratorio mediante ingeniería genética. Lo hemos caracterizado en cultivos celulares, hemos profundizado mucho en cómo hacerlo, cómo mejorarlo. Hemos ido incorporando, de hecho, los cambios que han aparecido en las nuevas variantes, de la variante británica, la de Sudáfrica, la de Brasil. Estos cambios que son muy nuevos los hemos incorporado ya en nuestro prototipo para tenerlo actualizado al máximo. Y estamos, digamos que a las puertas de demostrar, de probarlo en animales y demostrar que es tan eficaz como lo ha sido su primo hermano. Y nos quedaría la siguiente etapa de probarlo en humanos. ¿Cuándo estaría disponible? Bueno, pues si todo va bien, y en ciencia siempre hablamos con un cierto nivel de incertidumbre, porque en ciencia te haces preguntas y las respuestas las ves cuando has hecho el experimento. Esperaríamos haber llegado a experimentos, a ensayos clínicos en humanos en el último trimestre de este año 2021. ¿Podría explicar un poco más qué ventajas tiene su vacuna comparadas con las ya existentes que no llegan al 100% de efectividad? Bueno, pues como decía antes, las 2 grandes diferencias de nuestra vacuna con respecto a otras que hay ya en el mercado, que son las de ARN mensajero, son que nuestro ARN se multiplica a sí mismo. Eso significaría que habría que dar una dosis más pequeña a cada persona cuando se vacuna y, por lo tanto, el coste de producir estas vacunas sería menor, y esto es muy importante. El coste de una vacuna hace que pueda llegar a muchísima gente o a menos gente cuando es una vacuna más costosa. Y simplificaría también la producción. Imaginad que si tenemos que dar 100 veces menos en la dosis de nuestra vacuna, eso significa que se podrían producir en el mismo tiempo 100 veces más... perdón. No sé por qué está... Se podrían producir 100 veces más dosis en el mismo tiempo, y eso significaría que se podría vacunar a la gente muchísimo más rápidamente. Esto, de acuerdo con esta propiedad de que es autorreplicativo. La otra propiedad de la que hablábamos es que nuestra vacuna tiene más componentes del virus, con lo cual la inmunidad pues posiblemente va a ser más completa. ¿Y esto qué significa? Pues por una parte significa que quizás la duración de la inmunidad va a tener más tiempo y a lo mejor es necesario, no es necesario reinmunizar dentro de un año, no es necesario volver a vacunar dentro de un año. Es decir, puede proporcionar una inmunidad a más largo plazo. Y por último, nosotros tenemos experiencia en administrar esta vacuna de una forma intranasal, no a través de una inyección intramuscular, sino ponerlo en la nariz, introducirlo en los animales, y vemos que funciona fenomenal, que protege a los ratones al 100%. ¿Eso qué significaría? Significaría que esta vía de administrar la vacuna es mucho más sencilla que tener que poner una inyección en el músculo, y tiene también la ventaja de que está preparando a nuestro sistema inmune justo por donde entra a nuestro cuerpo,
en la misma puerta de entrada, que es la mucosa respiratoria. Y esa inmunidad que se produce en la puerta de entrada es una inmunidad muy potente. ¿Por qué? Porque al virus no le permite ni siquiera entrar en nuestras células. Si no puede entrar en las células, no se puede replicar. Y entonces no va a causar enfermedad, por supuesto, pero tampoco va a poder contagiarse a otros. Es decir, daría una inmunidad que llamamos inmunidad esterilizante. ¿Por qué? Porque no deja que el virus crezca y por lo tanto no deja que el virus se contagie a otros. Y así se interrumpe completamente la cadena de contagios y la cadena de transmisión del virus. Y esta es la inmunidad ideal a la que aspira cualquier vacuna. En España hay 9 vacunas en proceso. ¿Qué diferencias hay con otros países como Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, donde ya han desarrollado esta vacuna? Bueno, pues la principal diferencia, como os decía antes, el proceso de desarrollo de una vacuna empieza produciendo ese prototipo de vacuna en el laboratorio, probándolo en animales, probándolo en humanos y finalmente tiene que llegar a las fábricas, a las grandes compañías farmacéuticas, que son las que tienen capacidad para producir millones de dosis de vacunas y llevarlas al mercado. En España, todos los candidatos a vacuna que se están desarrollando vienen de laboratorios de investigación, como el nuestro, laboratorios que tienen experiencia en hacer vacunas frente a otros virus, laboratorios que tienen experiencia en coronavirus, como el nuestro. Digamos que nosotros hemos empezado por la casilla 1 del camino de las vacunas y hemos desarrollado candidatos en nuestro laboratorio, las estamos probando en animales, pero luego tenemos que llegar finalmente a las grandes compañías farmacéuticas que son las que pueden producir las vacunas. Y a veces este salto a las compañías farmacéuticas no es sencillo, sencillamente porque a lo mejor en España ni siquiera hay grandes compañías farmacéuticas que puedan hacer las vacunas. A diferencia de lo que sucede aquí, en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, las vacunas que ellos han desarrollado, y podemos tener el ejemplo de Moderna, de AstraZeneca, estas vacunas, la iniciativa ha partido de la propia compañía farmacéutica. Es decir, la fábrica, la compañía que va a producir las vacunas, ella misma busca a un laboratorio y toma la tecnología de ese laboratorio y directamente se pone a producir las vacunas. Es decir, han saltado casi a la casilla 10 del proceso de fabricar vacunas, lo que ha permitido ir de una forma más rápida, porque la iniciativa ha venido de la gran compañía farmacéutica, como ha podido ser Moderna, Pfizer, AstraZeneca, que se ha aliado a un laboratorio de investigación y se ha puesto casi desde el principio a producir vacunas, a llevarlas a ensayos clínicos en humanos y a producirlas para distribuirlas. Mientras que en España, de donde ha partido la iniciativa, es de pequeños laboratorios de investigación que estamos dando los pasos poco a poco. Perdón, es que... Entonces, esta es la gran diferencia y de ahí un poco la velocidad de un proceso o de otro. Como codirectora de un laboratorio tan importante como el Centro Nacional de Biotecnología, ¿qué necesitan los científicos en España para ser más competitivos internacionalmente? Bueno, en España, a pesar de que somos un país pequeño, a pesar de que la inversión en ciencia en España nunca ha sido tan potente como en otros países, pero eso ha sido siempre en la historia, España tiene una muy buena calidad científica. Por una parte, hay muy buena formación de los científicos españoles y cuando una persona hace una tesis doctoral en España y quiere continuar su carrera en el extranjero, están muy bien valorados los investigadores españoles, pues porque tienen una muy buena formación, son gente trabajadora, con nuevas ideas, es gente creativa. Y aquí en España, la calidad de nuestra ciencia, aunque en la pequeña escala de un país pequeño,
pero somos tan competitivos como nuestras ideas son tan competitivas como las que pueda haber en otros países. Se publica en revistas internacionales tan buenas como las que puedan publicar los grandes grupos americanos o británicos o de otros países europeos. La diferencia está en nuestra pequeña escala, en que somos relativamente pocos y hay poca inversión. Y las vacunas, los candidatos a vacuna que se están desarrollando en España son tan competitivos y tan buenos, digamos, como desarrollos, como ideas, tan buenos como los que se están haciendo fuera. La gran diferencia es la que señalábamos antes, que en España ese salto a las grandes compañías farmacéuticas que producen las vacunas no es tan sencillo, porque en España no tenemos este tejido empresarial e industrial tan potente como hay en otros países, que es en los que han producido vacunas de forma más rápida. Además, es usted mujer y científica. ¿Cómo ve la situación de las mujeres investigadoras en España? ¿Queda todavía pendiente de mejorar? Bueno, pues las mujeres en ciencia, quizás también como en otros ámbitos, pero aquí lo que sucede es que hay muchas carreras de ciencias, en particular las que tienen que ver con la biología, en las que hay tantas mujeres como hombres, o incluso más. Y cuando empezamos la carrera investigadora, hay el mismo número de mujeres que de hombres, o quizás hay alguna mujer más. Cuando va avanzando la carrera de investigadora en los puestos de más responsabilidad, los jefes de laboratorio, ahí sigue habiendo un predominio de hombres. Y esto es quizás algo que vamos arrastrando desde el pasado. Yo espero que las cosas vayan cambiando. Es decir, que si empezamos el mismo número de mujeres que de hombres a hacer la tesis doctoral y empezamos esta carrera investigadora igualados, que terminemos la carrera investigadora como jefes de laboratorio o como responsables de proyectos, pues un número parecido. ¿Y qué es lo que... ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues por una parte, no debe haber, desde el punto de vista de las instituciones, no debe haber ninguna discriminación. Y de hecho no la hay. En las oposiciones se pueden presentar tanto hombres como mujeres en igualdad de condiciones. Legalmente no hay ninguna diferencia. Pero socialmente, todavía quizás a la hora de renunciar a la carrera profesional por razones personales, quizás todavía hay más mujeres que lo hacen más que hombres. Y esto con el tiempo espero que sea algo que cambie. Es decir, que una mujer no tenga que renunciar a su carrera profesional por tener una familia, por tener una vida familiar, por tener una vida personal más plena, porque consigamos cambiar la sociedad de forma que las tareas en casa, la responsabilidad familiar se compartan entre hombres y mujeres. Y las mujeres, si quieren llegar hasta el final de la carrera investigadora, lleguen sin que hayan tenido que renunciar a nada. Yo creo que este es un cambio en el que se va construyendo poco a poco y en el que todos tenemos que contribuir. Primero, sabiendo que una mujer tiene el mismo potencial que un hombre para ser un investigador, para dirigir un laboratorio. Y segundo, que la sociedad contribuya a que esto sea posible y a que las mujeres puedan alcanzar todos los puestos a los que ellas quieran llegar, sin ninguna clase de limitación. Recientemente hemos visto en las noticias que algunas vacunas como Janssen y AstraZeneca pueden producir trombosis. ¿Cuál es la causa de este efecto secundario y cómo se puede prevenir? Bueno, pues digamos que la causa directa no lo sabemos todavía. Esto es lo que en ciencia llamamos cuál es el mecanismo por el que se produce, descubrir cuál es el mecanismo por el que se produce algo, digamos que es lo más complejo y lo más difícil que uno puede hacer en ciencia. De momento uno empieza con la observación y la observación indica, al menos en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que se han producido casos de trombos y de trombocitopenia, que es la bajada en el número de plaquetas
en algunas personas, muy pocas, pero en algunas personas de las que se han vacunado. Y lo poquito que se sabe todavía de cuál es ese mecanismo parece que se debe a que es una respuesta inmune, digamos, equivocada o errónea. ¿Qué es lo que sucede con estas vacunas? Estas vacunas consisten, las dos, la de AstraZeneca y la de Janssen, es un vehículo, un adenovirus, como habéis dicho antes, es un virus que está domesticado, que está atenuado y que actúa simplemente como vehículo. Y ese vehículo lleva un pasajero. El pasajero es la proteína del coronavirus. La lleva para presentarla al sistema inmune y que el sistema inmune la reconozca y pueda reaccionar contra el virus. Entonces, cuando uno vacuna a alguien con esta vacuna, está introduciendo en esa persona millones y millones de vehículos que llevan el pasajero que nos interesa. Pero el vehículo es complejo y el vehículo tiene muchas piezas. Y nuestro sistema inmune no distingue. Nuestro sistema inmune genera una respuesta contra el vehículo y también contra nuestra proteína de interés, la del coronavirus. Y de toda esa respuesta inmune, parece ser que algunos de los anticuerpos reconocen al vehículo, pero luego reconocen cosas nuestras. Reconocen una parte de nuestras plaquetas y al reconocerlas hacen algo que no debería suceder, pero que sucede. Se unen a las plaquetas, las activan y causan trombos. ¿En qué personas sucede esto? Desde luego que sucede en muy pocas. ¿Cuáles parece que son estas personas? Pues parece que podrían ser mayoritariamente mujeres jóvenes. ¿Qué sucede en las mujeres jóvenes? Pues por razones genéticas, por razones hormonales. Normalmente en las mujeres se da con más frecuencia estas enfermedades autoinmunes. Son enfermedades en las que nuestro sistema inmune reacciona con demasiada potencia, con tanta potencia que en lugar de actuar contra lo extraño, reacciona contra lo nuestro, contra lo propio. Y es lo que podría estar sucediendo con estas vacunas. Entonces, lo que están haciendo las agencias reguladoras es ver si pueden definir cuáles son las personas que tienen más riesgo de tener estos efectos adversos, que podrían ser, como digo, mujeres jóvenes. Y lo ideal sería poder utilizar esta vacuna en otros grupos de población en los que el riesgo sea mínimo. Esto, por una parte, es lo que se está haciendo. Y por otra, es muy importante identificar el problema, es decir, que los médicos puedan saber, cuando una persona se ha vacunado, qué síntomas tienen que ver que indican que puede haber problemas para reaccionar lo antes posible y salvar a esa persona. Y parece que ya hay una serie de síntomas que están claros y que hay maneras, hay tratamientos que pueden ser muy eficaces y que los médicos tienen que estar acostumbrados a reconocer los síntomas y a saber cuál es el tratamiento que tienen que dar para que el riesgo de las vacunas se reduzca al mínimo. Para prevenir el contagio y bajar las cifras de personas infectadas se pueden tomar medidas muy variadas, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas. ¿Qué quedará de estas medidas en el futuro, aunque se consiga controlar la COVID-19? ¿Y cuándo cree que se conseguirá la normalidad completa? Bueno, pues iremos viendo a ver cuándo las cosas van a ir mejorando. En principio, viendo la situación en la que nos encontramos, el ritmo al que están llegando las vacunas, parece que podría ser que en el último trimestre de este año, al menos en España, tuviéramos un nivel de población vacunada por encima, alrededor del 70%, y esto significaría que en una gran mayoría de la población el virus iba a tener dificultades para transmitirse y eso impediría estos contagios tan extensos que estamos viendo ahora. Aún así, habrá que ir viendo, conforme vaya aumentando las vacunaciones, habrá que ir viendo el efecto que eso tiene en los contagios. Esto se está viendo ya en países que han vacunado muy rápidamente a la gente, como por ejemplo Israel o algún otro país en los que han visto que conforme va aumentando el nivel de vacunaciones, los contagios disminuyen.
Y en función de esto, pues habrá que ver si nos podemos ir librando de alguna de estas medidas o no del todo. Yo pienso que lo de abandonar las mascarillas, una cierta distancia social, no debe ser algo que sea de un día para otro. Es decir, que digamos, ya tenemos el 70% de la población vacunada, adiós mascarillas, adiós distancia. ¿Por qué? Porque sabemos que las vacunas hacen algo muy importante, y es que protegen de la enfermedad, protegen de la muerte, pero no protegen completamente de que una persona vacunada se pueda infectar y pueda contagiar a otros. Y sabemos también que las vacunas no protegen al 100%, es decir, que puede haber personas o bien que todavía no se han vacunado o bien que no han tenido una protección completa con la vacuna. Y mientras exista esa parte de la población que todavía no está protegida, no podemos olvidarnos de las precauciones que estamos tomando ahora. Y hay todavía una incertidumbre importante, y es que no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Es decir, lo que sabemos hasta ahora es que parece que la protección, la inmunidad, cuando uno se infecta o cuando uno se vacuna, pues puede durar al menos 4, 5, 6 meses. Pero no sabemos si va a durar 1 año, 2 años. Es decir, nos encontramos todavía en una situación en la que no podemos garantizar, mira, a partir del día que te vacunes, la población ya va a estar perfectamente, ya vamos a recuperar nuestra vida de antes. Tenemos que ir vigilando y tenemos que ir con cuidado para no tomar medidas demasiado alegremente y que nos devuelvan a una situación a la que no queremos volver. Entonces, es muy importante que nos vayamos vacunando todos. Esto va a cambiar completamente la situación general, pero creo que el uso de mascarillas y la distancia habrá que ir, digamos, desprendiéndonos de ello poco a poco, y conforme veamos cómo va cambiando o cómo va evolucionando la situación epidemiológica. En cualquier caso, algunas de estas cosas que hemos aprendido son positivas. Hemos visto que el uso de las mascarillas, de la distancia, nos ha protegido frente a la gripe, por ejemplo. Afortunadamente ha habido muy pocos casos de gripe durante la pandemia. ¿Por qué? Porque el uso de las mascarillas está protegiendo también de otras infecciones respiratorias. Entonces, quizás es una buena costumbre en la época de gripe, en invierno, que nos protejamos llevando mascarillas, como hacen en otros países como Japón, por ejemplo, que son más dados a esto. La higiene también de las manos también protege en parte de la transmisión. O sea que hay ciertas medidas que creo que han podido venir un poco para que las incorporemos a nuestra vida y para que las utilicemos convenientemente cuando sea necesario. Yo me llamo Roy y quería hacerle una pregunta relacionada con el proceso de fabricación de las vacunas, y es que ¿cuál es como el paso más costoso o el paso que más complicado a la hora de realizar una vacuna como la que estáis creando vosotros? Bueno, pues en el proceso de producción, digamos, de producción a gran escala, la dificultad que hay depende mucho de la tecnología con la que se construyan las vacunas. No todas las vacunas son iguales. El caso de las vacunas de ARN mensajero es un proceso más complejo porque implica químicamente hacer toda una serie de reacciones en las que por una parte se produce el ARN mensajero, por otra parte se produce el envoltorio, se hace la combinación. Todo esto tiene que llevar muchos controles de calidad para asegurarnos que la vacuna que estamos produciendo es tan buena, es tan eficaz como la que uno ha probado al principio y ha demostrado que funciona, pero cada vez que se produce un lote en una empresa, pues hay que garantizar que es igual de buena que la del principio, y además que no tiene ninguna cosa que nos pueda hacer daño.
en el caso de estas vacunas de ARN, la producción es relativamente compleja. De ahí que tengan ese pequeño inconveniente. A pesar de que son muy eficaces y muy seguras, la parte de la producción es el principal inconveniente de estas vacunas. Y en el caso de las vacunas, como las de adenovirus, se producen de una forma más sencilla porque es un trabajo que lo hacen células. Tú tienes grandes reactores donde tienes células y ellas solas te van produciendo la vacuna. Es más sencillo de producir, pero bueno, pues tienen otros inconvenientes, como quizás el nivel de eficacia no llegue a los extremos que llevan las vacunas de RNA. Bueno, pues yo soy Berta y me gustaría preguntar, porque al recibir las 2 dosis de una vacuna, ¿por qué hay personas que se infectan? Bueno, pues porque, como decíamos antes, la mayor parte de todas las vacunas que se están administrando son vacunas que han demostrado que nos protegen de la enfermedad, que nos protegen de la muerte, pero no dan una inmunidad esterilizante completa. ¿Qué significa eso? Que el virus puede llegar a esa persona que está vacunada, se va a encontrar con una resistencia, que es la respuesta inmune. Esa resistencia que tiene nuestra inmunidad no le va a permitir causar una enfermedad grave, no le va a permitir hacernos daño, pero sí que va a poder jugar un poco. Es decir, el virus va a poder entrar en las células de nuestra nariz, se va a poder multiplicar y si a esa persona se le hace una PCR, pues va a dar una PCR positiva, va a decir que esa persona se ha infectado y va a poder contagiar a otros. Siempre que una persona vacunada no tiene una inmunidad del 100%, una inmunidad esterilizante, se va a poder infectar, aunque la infección sea mínima. Es decir, a ella no le va a causar daño, pero va a poder contagiar a otros. Y luego también está este factor de que no todas las personas respondemos igual a las vacunas. En general, las personas mayores tienen menos capacidad para dar una respuesta inmune potente. También hay personas que tienen un sistema inmune que es, digamos, menos fuerte o menos potente que el de otros. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues lo que hace es que la eficacia de la vacuna no es del 100%, es decir, de 100 personas vacunadas, 90 o 95 o 85 se protegen, pero hay un porcentaje mayor o menor que no se protegen del todo y esas personas siguen siendo vulnerables y pueden seguir infectándose o incluso teniendo enfermedad. Es decir, esto no es todo o nada. Las vacunas están siendo muy eficaces, tienen porcentajes de eficacia muy buenos, que son fantásticos, pero la protección no es del 100%. Y por lo tanto, no podemos desprendernos alegremente de las medidas de precaución que ya estábamos tomando, porque hay una parte de la población que puede que todavía esté desprotegida. Acaba de decir que el coronavirus nos lo contagiaron los murciélagos. ¿Cómo es el proceso de contagio y qué podemos hacer en el futuro para evitar esta transmisión? Bueno, pues digamos que el salto, la entrada en la especie humana de un virus nuevo que viene de animales que contienen estos virus, es algo que se puede producir, que no sabemos cuándo se va a producir porque depende de que aparezca un virus que adquiere una propiedad nueva y esa propiedad nueva es la que le permite saltar a la especie humana y pasar de una persona a otra, transmitirse muy bien de humano a humano. La forma que tenemos de evitar una situación como la que hemos vivido es aumentar la vigilancia. ¿Y esto cómo se consigue? Pues normalmente cuando una persona se encuentra mal y tiene una infección o no sabe lo que tiene, sencillamente no respira bien o tiene una neumonía, ¿qué es lo que hace? Pues va al hospital. Y en el hospital intentan averiguar qué es lo que le pasa a esa persona. Y hay una serie de pruebas que permiten identificar cuál es la causa, cuál es el virus o la bacteria que está causando la enfermedad. Estas son técnicas de diagnóstico, técnicas moleculares que permiten decir, mira, pues hemos visto que tienes el virus de la gripe o el virus tal o cual.
pues es muy importante incorporar en esa vigilancia que se hace de forma rutinaria, incorporar los coronavirus de forma que en el momento que una persona va al hospital y tiene una neumonía o un proceso respiratorio que no se sabe muy bien a qué se debe, se pueda identificar rápidamente si es un coronavirus y activar todos los procesos de alerta para decir, a ver, ¿con quién has estado? ¿Dónde has estado? ¿De dónde puede venir esto? De forma que podamos limitar la transmisión lo antes posible y evitar que nos enteremos de que hay un virus circulando cuando tenemos ya 10.000 personas que se han podido infectar. Entonces, el aspecto de la vigilancia epidemiológica, de poder detectar en los sistemas de diagnóstico que hay en los hospitales, poder detectar que hay un coronavirus que está causando enfermedad, es importante incorporarlo y tener muy presentes que estos virus pueden causar epidemias y pandemias. Entonces, identificarlos lo antes posible para evitar que el virus tenga esta expansión viral en la que se nos escapa de las manos y ya es complicado poder controlarlo. La rapidez y la respuesta rápida es fundamental para evitar que el virus nos supere y que esté ya demasiado extendido como para contenerlo.